El tema de la transparencia del acceso a la información pública se da en el año del 48 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece en el artículo 19, muy bien, quiero comentar un poco el papel fundamental que juega el titular de atención. Como ustedes saben, los sujetos obligados deben tener por ley una unidad de atención y esa unidad de atención debe tener un titular. ¿Qué hace el titular? Bueno, la figura del titular de esta unidad es muy importante porque sirve de enlace, de puente de comunicación entre las unidades administrativas que poseen o generan información con quien solicita la información. Es decir, una persona hace una solicitud, el titular de la unidad la recibe, la turna a quien debe tener la información, esa persona le entrega la información y el titular de la unidad de atención contesta. Entonces, por eso es muy importante el papel. Y por otro lado, pues de alguna manera la persona que anda correteando a quien tiene la información para que pueda ponerse a disposición a través de las páginas de internet. Yo de veras que quiero reiterar ese papel tan importante que juegan y que el instituto se los reconoce, porque hemos estado platicando con ustedes y nos comentan, pues lo que pasa es que el que tiene la información no me la da, entonces yo no puedo atender la solicitud o no la puedo subir a la página de internet. Por eso es muy importante la socialización y sensibilización de estos temas al interior de todas las entidades públicas. La siguiente, por favor. Los tipos de obligaciones de los sujetos obligados. Bueno, muchos de ustedes las conocen porque lo manejan, sin embargo, bueno, también tenemos aquí la presencia de algunos alumnos que es interesante que conozcan este tema porque sin lugar a dudas puede ser valioso para la realización de algunos proyectos. Las obligaciones de los sujetos obligados es la transparencia. ¿Qué es la transparencia? Muchas veces confundimos el término con transparencia, con acceso a la información, con rendición de cuentas y con otra serie de conceptos que se han ido utilizando como una forma de crear confianza en las instituciones. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina, de acuerdo con la legislación, bueno, la transparencia es la información que de oficio deben publicar a través de los medios electrónicos los sujetos obligados. Es decir, el artículo 19 al 29 de la Ley de Acceso señala cuáles son las obligaciones específicas de los sujetos obligados. El acceso a la información es la manera activa de acceder a la información, es decir, si yo busco en la página de internet una información determinada y no la encuentro, tengo el derecho de a través de una solicitud de información solicitarla a la entidad pública. Esta solicitud de información puede ser realizada de manera física o bien a través del sistema electrónico y realmente tiene pocos requisitos precisamente para que sea de fácil trámite. Y por otro lado, bueno, puedes ingresar al sistema Infocoahuila, al apartado, y puedes hacer la solicitud de información. Esta es la forma activa de allegarse a información de su interés. El conjunto de mecanismos establecidos para que cuando no esta información fluye naturalmente, entonces podamos remedialmente acudir a los mecanismos para que podamos acceder a esto. Efectivamente, en el artículo 19 de la Declaración Universal se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Esto es algo que la doctrina, especialmente voy a hacer referencia a algún escrito de
del doctor Joaquín Carpizo y de don Ernesto Villanueva, que ha sido un estudioso puntual de los temas de transparencia y acceso a la información, distingue, y creo que con sentido, expresado ya por la abogada Guajardo, pero con en otros términos. El derecho a ser informado, a informar y a allegarse información. Por eso hago yo esta discusión, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque este punto de partida, digamos, conceptual. Pero, aparte de la justificación teórico-filosófica que puede existir para esta obligación de las comunidades, de lo que llamamos en términos de sujetos obligados, hay fuentes positivas de vida. Por positividad no quiero entender aquí ahora la aclaración, no quiero entender los sinónimos. ¿Por qué? Porque la práctica y la experiencia de la legislación, al final de cuentas, viene a confirmar la hipótesis que nosotros tenemos. El gran problema va a ser que en su gran mayoría la información va a ser indisponible. En su gran mayoría la información sensible va a ser inexistente. En su gran mayoría la información va a ser, pues que hay una lista de información, ¿no? Entonces, pues, yo no sé, así las consejeros nos podrán decir, pero no sé cuántos asuntos se niegan por la categoría de información inexistente. Yo creo que mucha, ¿no? O como mucha información se obstaculiza, porque la información, pues hay veces la conoce, ¿sí? Entonces, si esto es así, pues confirma la idea de que uno de los rubros que está pendiente es justamente ordenar. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en gobierno, en un gran problema, todo lo que federal ya se delinea como órgano autónomo, órgano encargado de la transparencia gubernamental en términos de la federación, ¿no? Establece pautas y constitucionalmente, no mal recuerdo, tienen que quedar en el primer semestre de este año, ¿no? Una convocatoria, nuevos lineamientos. Y hay algunos lineamientos para los estados. ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar que en la medida de los estándares constitucionales aceptables, pues el fiscal se vuelva el fiscal va a tener que diseñar con base en esta reforma una nueva estructura, similar o no, en función de estas referencias. Obvio que la reforma constitucional solamente se refiere al ámbito federal, ¿sí? Pero es obvio, por lo que he escuchado, que aquí se pretende hacer una amplia reforma y de esto que va a haber una reforma constitucional. Y si hay una reforma constitucional, pues obviamente se van a tener que diseñar la referencia del ámbito federal, que no necesariamente tiene que ser, porque no es como en el ámbito electoral, en donde sí la Constitución Federal ahora sí ya puso ese tipo de referencias, sino, por el contrario, poner las buenas prácticas de la transparencia en esto. Y ahí una última recomendación. Bien, pues les cambiaron la Constitución y los desahuciaron constitucionalmente. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues porque les echaron la culpa en el sentido de que, malamente, de que los malos o buenos triunfos de la oposición o del gobierno son porque los consejeros son afines a un gobierno determinado, ¿no? Esto ya pasó en el ámbito local, en el ámbito electoral, ¿sí? Y malamente construyeron ahora una cosa que durante este año van a tener que reformular en el ámbito constitucional. ¿Por qué? Pues porque esas referencias ahora se designan por el Instituto Nacional Electoral, porque no se tiene la confianza. ¿Y por qué no se tiene la confianza? Porque han habido órganos electorales que generan malas prácticas en materia de autonomía, ¿no? Yo espero que eso no les pase a ustedes,
Primero porque me parece que el gobernador ha sido muy amplio en este tema. Es el principal promotor y el principal instrumentador de estos temas, y es el primero que está ahí poniendo la lanza sobre el tema, ¿no? Y segundo, porque no esperen que las buenas malas prácticas de este tema, que de repente llegan a ser sensibles, alguien debe ir a, pues como lo hicimos en el ámbito electoral, ¿no? Pues ahora hagámoslo también en el ámbito de la transparencia, ¿no? Entonces este órgano nacional, pues mejor que venga a orientarse este tema global. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito nacional se van a generar leyes generales sobre esto. Y yo esperaría que el Estado de Coahuila se tome muy en serio el tema, ¿no? Genere no solamente buenos estándares legislativos, sino buenas prácticas que coadyuven a un buen ejercicio. Pues el tema que se presentó en días pasados con los impuestos y con los salarios. ¿Cómo enfrentarlo con transparencia? El día de anoche firmamos con la organización sindical el establecimiento de una comisión mixta que los profesores vean cómo nosotros retenemos, no cobramos los impuestos o cómo se constituyen los salarios. Creemos que la transparencia en este sentido nos sirve para tener una sociedad más armónica, más tranquila, para que aspire a mejorar a partir de información. ¿Qué pensamos hacer en esta materia de transparencia? Tenemos una alianza institucional con el ICAI, que creo que ha dado muy buenos resultados en beneficio de la sociedad, pero que restan cosas por hacer. Decía su presidenta que tenemos una de las mejores leyes, pero no es la mejor. Hoy hemos hecho el propósito con el ICAI y con la organización Fundar, ustedes me conocen, que el día pasado visitamos, de tener la mejor legislación en materia de transparencia. Crear los dispositivos legales que en la óptica nacional son los mejores y asumirlos. También con Fundar tenemos un trabajo de mejores prácticas. ¿Y cuáles serían estas? Pues las mejores del país, nosotros asumirlas, pero también que en otras partes se suman las nuestras. Y mejorar la transparencia en indicadores que hoy tal vez son opacos. O tenemos una alianza también con Causa Común, que es esta organización de transparencia que está muy enfocada a revisar los procesos de seguridad pública, entre ellos la certificación de los policías. En nuestro estado, por cierto, llegó al 100% de los policías certificados, en los parámetros que la ley lo permite, porque la renovación siempre deja un margen que estar certificando. O también hemos fortalecido y tenemos una alianza institucional con la Auditoría Superior del Estado para mejorar aún más la legislación de ellos. Y les pongo un ejemplo joven. En el pasado reciente se eliminó lo que se llaman los informes o los avances de cuenta pública que eran cada 3 meses y se fueron al informe anual. De tal manera que si la desviación se descubrió un año después, será imposible corregirla. Hoy la nueva legislación dice que cada 3 meses se rinde un informe, un avance. De tal manera que si se descubre una desviación, pues este se corrige y no vamos a un parámetro mayúsculo al final de año. Con el ICAI nos hemos hecho el compromiso de otorgarle los elementos institucionales, económicos y legales que requieran para aumentar su presencia en la comunidad.